Bueno, pues ahora sí. Lo que vamos a presentar esta tarde aquí es la intervención que se hizo con un total de casi 2.000 escolares de Lorca después del terremoto en un trabajo de evaluación de la estrés postraumático y resiliencia. Voy a poner un poquillo en antecedentes por qué se hace este trabajo y qué intervención tuvimos desde el Colegio de Psicólogos en varias facetas, en varias líneas. Si recordáis, pocas fechas antes del terremoto es el día 11, que no hace falta que lo recuerde, y hacia el 5 o 6 se programó una actividad desde la vocalía de psicología clínica que yo coordino, que trataba, cuyo título era Trauma y Resiliencia, y contamos con la colaboración, con la presentación del doctor Barudi, que es especialista en este ámbito, y con la doctora Concha López Soler, si recordáis algunos que tuvisteis. Bueno, pues se produjo el terremoto, yo también llevo el área de emergencias y estábamos trabajando haciendo un trabajo de campo, el equipo de emergencias en la zona cero, en la zona del terremoto, en Lorca. Y recibo una llamada del doctor Barudi donde pone a nuestra disposición este programa, que vamos a ver ahora a grandes rasgos, un programa que se había ideado para implantarlo en Chile, con los escolares de Chile, cuando se produjo el terremoto años antes, no recuerdo exactamente la fecha. El programa es un programa de tratamiento y fortalecimiento de la resiliencia para escolares que han sufrido catástrofes naturales. Como era el área justo de trabajo y el doctor Barudi tuvo la deferencia de ponerlo a nuestra disposición de forma absolutamente altruista, pues nos pusimos enseguida desde el Colegio de Psicólogos a trabajar pues, para que esto pudiera ver la luz. Al final, la Caixa, la obra social de la Caixa, financió todo el material que se repartió a los alumnos, que está aquí, ahora lo podéis ver, y la Consejería de Educación dio su aprobación pues, para que entráramos en los centros y pudiéramos hacer la intervención. A la misma vez, pues como he dicho, el grupo de intervención psicológica en desastre estuvo trabajando desde las pocas horas del terremoto, a las 9 de la noche ya estamos en Lorca, y nuestra intervención se extendió hasta básicamente hasta después del entierro y el sepelio de las personas que fallecieron, y luego intervenciones puntuales que se nos activaron, este programa de fortalecimiento de la resiliencia que vamos a ver ahora, y luego se nos produjo la situación de que muchas personas que estaban desalojadas de Lorca, que habían ido a Cabo Palos, a Cartagena, a Águilas, porque huían un poco de la situación de Lorca, de la situación del terremoto, llamaban al colegio buscando ayuda psicológica porque las redes asistenciales habituales no les daban cobertura, puesto que eran desplazados. Entonces hicimos un efecto una llamada a todos nuestros colegiados que tuvieran experiencia en tratar este tipo de casos. Tuvimos una respuesta fantástica, más de 100 personas ofrecieron sus servicios de forma absolutamente altruista, y bueno, pues empezamos a dar este servicio y empezamos a derivar las personas que nos llegaban a estos gabinetes que les resultaban cercanos para que se hicieran los tratamientos adecuados y convenientes. Y bueno, el programa que nos trae al caso es el programa de fortalecimiento de la resiliencia. Este programa se implantó al mes más o menos de haberse producido el terremoto. Las situaciones eran un poco extremas. Muchos colegios estaban desalojados y metidos en otros colegios, de manera que había un colegio en turno de mañana y otro colegio entero en turno de tarde. De manera que en los centros estaban las secretarías de los centros en sus colegios, por lo tanto no recibían la información puntualmente pues porque los fax y los ordenadores estaban allí. Las salas de profesores estaban tomadas por los dos claustros con todo el material que habían podido desalojar de los centros, todo lleno de cajas. Hacía un calor insoportable y estábamos a final de curso. La situación era un poco adversa, tengo que decir, pero el curso acababa y era muy importante que esto se implantara en este tiempo. Y bueno, esto es un poco lo que vamos a ver ahora. Juanjo ya lo conocéis todo, hizo la parte nosotros administramos unas pruebas que él va a presentar ahora, hizo toda la parte del estudio y el volcado de datos, que ahora vamos a ver. Entonces doy paso a mi compañera Pilar, que ya también llevó todo este asunto conmigo, y pues que les va a explicar un poco más detenidamente en qué consiste. Bueno, pues vamos a empezar a exponer la experiencia en Lorca. Voy a comenzar con el término de resiliencia porque aparece continuamente, entonces, pues bueno, vamos
a ver qué es la resiliencia. La resiliencia es desarrollar la capacidad de sobreponerse a situaciones adversas de una manera constructiva, utilizándolas como una fuerza para volver a la normalidad y crecer personalmente. Entonces, nuestro trabajo en los distintos centros escolares fue especialmente esto, el trabajar con los niños la resiliencia. Vamos a ver, como ha dicho Ángela, tras el terremoto, ¿por qué nos planteamos el trabajo? Vamos a ver, tras el terremoto, el Colegio de Psicólogos puso inmediatamente en marcha una serie de medidas para pues, aportar nuestro grano de arena en la ciudad de Lorca. Además fue inmediato porque precisamente esa tarde estábamos aquí trabajando en reunión permanente y quiero decir, estábamos aquí reunidas y sentimos el terremoto, cómo se movía el suelo del despacho. Entonces, claro, inmediatamente, como estaba Ángela, que lleva el grupo de intervención en desastres y emergencias, bueno, pues ella se activó, nos activaron, quiero decir que fue todo verdaderamente rápido. Entonces el colegio puso en marcha una serie de medidas, aparte de la intervención del grupo de emergencias, también se planteó esta intervención en los centros escolares, se pusieron a disposición de los pacientes pues, profesionales y clínicas en la ciudad de Lorca y en las ciudades limítrofes de alrededor, en Mazarrón, en Águilas, en Totana, bueno, en una serie de ciudades. Y bueno, pues esta es una de esas intervenciones, ¿no?, que puso el colegio a disposición de la población de Lorca. Entonces, bueno, en concreto lo que se pretendía era ayudar con nuestra aportación profesional a desarrollar esta capacidad de la resiliencia en los niños y niñas afectados y afectadas en edad escolar. En concreto, los niños que estaban en educación primaria, desde primero hasta sexto. ¿Vale? Bien. Aunque Ángela ya lo ha explicado un poquito, bueno, pues hay que mencionar a toda la gente que colaboró. El patrocinio del programa es de la obra social de la Caixa. Entonces, ¿quieres explicar un poquito las gestiones que hicisteis? O bueno, lo voy a explicar yo todo y luego ya si quieres haces tú una breve introducción antes de explicar lo de los equipos de orientación. La autoría del programa es del doctor Barudi, que como ha dicho Ángela había estado una semana antes explicándonos todo lo de la resiliencia, y de la doctora D'Artagnan. La colaboración de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma de nuestra región pues fue imprescindible porque verdaderamente si no hubiera sido de la mano de ellos no hubiéramos podido acceder a los equipos de orientación y después a los centros escolares. El desarrollo del programa es del Colegio de Psicólogos de la región de Murcia y, como Ángela también ha mencionado anteriormente, la Facultad de Psicología también hace su gran aportación con lo que es el volcado y el análisis de todos los datos en la primera fase de intervención, que es esto que vamos a explicar esta noche, pero que después hay una que estamos terminando de realizar ahora. Todo este trabajo tiene dos fases, una primera en junio del 2011 y otra posterior que estamos terminando, pues ya esta semana vamos a terminar. Entonces, aparte de todo lo del análisis de los datos, también se contó con la colaboración de la doctora Concha López, de la Facultad de Psicología, que fue un poco pues, quien organizó todo el tema relativo a las escalas que se pasaban y demás. Si en cualquier momento me queréis preguntar algo, lo hacéis. Bueno, empiezo ya directamente con lo de los equipos de orientación. ¿O quieres mencionar algo relativo a la consejería de...? Bueno, pues que hubo una serie de reuniones que mantuvieron la decana y la vicedecana pues con la entidad, con la Caixa y con la Consejería de Educación pues para poder organizar todo este trabajo.
Bien, pues nos centramos ya en lo que es el trabajo en Lorca. Hubo una primera reunión que tuvo lugar el 13 de junio de ese año, que se realiza en Lorca con todos los orientadores de los centros escolares y 7 profesionales del Colegio de Psicólogos, que además también intervendrían posteriormente en los centros escolares para organizar toda la intervención que se iba a desarrollar durante esos días. Ese mismo día, después de la reunión, nos desplazamos, los psicólogos que habíamos ido, a cada uno de los centros en los que se iba a intervenir, pero nos acompañan los orientadores de cada centro para conocer a los equipos directivos de los colegios, en los que, bueno, eso fue un lunes y ya ese miércoles se empezó a intervenir. Se intervino ese miércoles, jueves, viernes, lunes, martes y miércoles. Se estuvo yendo a Lorca durante 6 días para realizar la implantación del programa en todos los centros. Bueno, la verdad es que esto estuvo muy bien, el ir con los orientadores, porque bueno, pues ellos ya nos daban ciertos datos de los distintos centros. Hay que señalar también que antes de nuestra intervención ya habían trabajado en todos los centros escolares los equipos de orientación, con el tema del terremoto y el estrés postraumático. Entonces, realmente se notaba, facilitaron bastante las cosas. Bien. Bueno, voy a centrarme ya un poquito en lo que es el material, que aquí Juanjo lo va a mostrar. Hay algunos que ya lo conocéis, porque Eugenia, por ejemplo, estuvo trabajando y tal. Verdaderamente el material fue una cosa también que facilitó mucho el trabajo, porque verdaderamente es un material estupendo, es un material extraordinario. Entonces, bueno, pues es un kit que llegó a todos los centros donde íbamos a trabajar. Bueno, ahí también tuvimos nuestros problemas, pues porque verdaderamente la situación de Lorca era bastante caótica, entonces habían centros que estaban desplazados, hubo algún centro en concreto que no llegaron las mochilas. Con la Caixa se pudo hacer el envío directo para que no tuvieran que ser trasladadas las cajas desde Murcia, pero los centros están desplazados y las mochilas pues no llegaban a su destino debidamente, ¿no? Luego además se enteraban en otros centros no afectados del casco urbano de Lorca o centros de discapacitados para trabajar en la resiliencia. Previo a la implantación del programa se pasaron unos cuestionarios pues, para medir la validez del programa, y esta es la fase que Juanjo va a presentar, que es la pre-test. En la post-test estamos ahora. Bueno, entonces, como acaba de decir Ángela, ¿cómo teníamos estructurado un poco el... Bueno, esto ya lo puedo pasar, el material. Tal y como teníamos estructurado el trabajo, vamos a ver, lo primero que hacíamos, bueno, he puesto talleres, pero en realidad eran pues como sesiones, ¿no? Lo que pasa es que lo que es el trabajo de la resiliencia sí que fue en forma de taller. Entonces llegábamos a las aulas, bueno, nos presentábamos y tal, y entonces lo primero que hicimos fue pasar las escalas para intentar que la intervención, efectivamente, y ya después realizamos el taller con el material que os acabamos de mostrar. Entonces, bueno, posteriormente lo diré, pero con los niños más pequeños, de primero y de segundo, pues la verdad es que las escalas costaban un poquito, ¿no? Pues por el lenguaje y tal. Tuvimos la suerte, ¿no?, de que yo, desde luego, en la mayoría, en prácticamente todos los cursos y en todos los colegios donde fui, que fueron bastantes, se quedaban los profesores. Y entonces con los niños pequeños los tutores es que nos ayudaban, además, a leer en las escalas cada uno de los ítems, de las frases. Entonces la verdad que eso facilitó y agilizó mucho el trabajo. Entonces ya en concreto las sesiones o los talleres era eso, pasar las escalas y luego trabajar con las dinámicas para implantar la resiliencia, el cuento, que era un cuento precioso, que además tienen que ir haciendo dibujos, tienen que ir haciendo ejercicios donde iban rellenando y tal. Entonces esto nos permitía reflexionar y trabajar las emociones, que era de lo que se trataba. Entonces, bueno,
como anécdota también decir que en muchas ocasiones tenías que ir parando a los niños, ¿no? Porque claro, todos querían contar sus experiencias, sus vivencias, también tenías que estar un poquito pendiente de las caras de los niños, ¿no? Porque pues había alguno, en cuenta que muchos perdieron sus casas, por lo menos la mitad de los colegios, como habían desplazados, estaban en pleno barrio de por lo menos 2 centros, que además tenían otros turnos por la tarde, o sea, 4 centros estaban en pleno barrio de La Viña, vamos, que veíamos allí los edificios, las zanjas y tal, entonces tenías que estar también un poco pendiente de los niños, ¿no? Porque, bueno, habían algunas preguntas que hacían referencia, en fin, que había que cerrar un poco. Decir que todos los profesionales que nos desplazábamos allí, la verdad es que la mayoría eran gente con bastante experiencia ya, bueno, un grupo numeroso era del grupo de emergencias, pero los demás la verdad es que la gente ya éramos todos talluditos, con experiencia, quiero decir, porque indudablemente podía surgir alguna situación en la que hubiera que intervenir, entonces bueno, pues eso también fue una cosa que se tuvo en cuenta. Bueno, pues ya eso, las sesiones eran pues utilizando el material, animación de un taller para los niños cuya finalidad es permitir la elaboración de la experiencia de haber sido afectados por el terremoto, directa o indirectamente. Bueno, cuenta entre otras cosas con el cuento cuyo contenido, ejercicios y juegos ayudan a los niños a reconocer, reforzar y movilizar sus recursos que junto con sus seres queridos adultos les están permitiendo hacer frente a las consecuencias psicológicas del terremoto y aprender de ellos. Bueno, ¿en qué centros escolares se intervino? En estos que aparecen aquí, en la Ciudad del Sol, José Robles, García Soler, Alfonso X, San José, Pérez de Ita, La Torrecilla, Virgen de las Huertas y Madres Mercedarias. Bien, ¿qué equipo por parte del colegio? Intervinimos en todo lo que fue, bueno, y continúa siendo el proceso, pues bueno, la decana del colegio y la vicedecana en la primera intervención, con todas las reuniones y las gestiones con la Consejería de Educación y con la Caixa, la secretaria que soy yo, el vocal de Psicología Educativa, que bueno, pues también permitió ciertos contactos en la Consejería de Facilitó las Cosas, de Educación, el vocal de Imagen y Difusión de la profesión, 25 colegiados en régimen voluntario, que además, bueno, pues pusieron gasolina y demás, totalmente voluntario. Y luego siempre tenemos que contar con el gran papel, ¿no?, de Carmina y de Silvia, las secretarias del colegio. Bueno, vamos a ver, quiero precisar una cosa. He puesto que intervino el vocal de, bueno, Eladio, nuestro compañero Eladio Rosique, junto con otra compañera, con Esther Egea, porque se hizo también, no lo he recogido aquí en el Power, se hizo una intervención, después de las intervenciones en los colegios, por medio de la Federación de Asociaciones de las AMPAs, de los padres, se hizo una reunión con un grupo numeroso, creo que asistieron alrededor de 200 padres, en los que también se trabajó el material de la resiliencia y básicamente lo que se dio fue unas pautas a los padres para que, bueno, pues pudieran trabajar un poquito esas emociones y sentimientos relacionados con el terremoto y dar unas pautas, ¿no?, para que estuvieran pendientes, pues bueno, o sea, podía aparecer alguna sintomatología en los niños. Bueno, ¿qué dificultades nos encontramos en este trabajo? Pues bueno, una fue el calendario, fue la última semana del curso escolar, pues con lo cual os podéis imaginar que estaban ya los niños deseando terminar, los profesores pues también con muchísimo trabajo, en fin, era una semana poco propicia para esto, ¿no? Pero bueno, había que hacerlo porque si no ya no se hacía. Y luego además, es decir, pues por nuestra climatología, pues con un calor también, los que estuvimos allí sabemos lo que pasa, efectivamente. El tema de la ubicación de los centros también
fue una complicación, ¿no? Los centros desplazados, pues eso, las instalaciones, la verdad es que eran en algunos casos provisionales, no eran las más adecuadas. Yo en concreto recuerdo una tarde en un colegio con los niños de primero que habían habilitado la zona donde guardaban el material escolar, tenían un techo de uralita, estábamos sudando, pero de verdad, la gota gorda, estábamos a más de 45, no es exageración, estábamos a más de 45 grados. Recuerdo que la profesora les había hecho a todos los niños hacerse como país, con folios, porque era tremendo, o sea, tenían un montón de botellas de agua, les hacía beber. Teníamos las puertas abiertas para ver si corría aire, hacía un calor horroroso. Los centros de la tarde verdaderamente era horrible. Terminaron el curso, en fin, hicieron un esfuerzo. Bueno, lo que acabo de decir, ¿no? El horario, pues eso, el horario por el asunto del calor, y bueno, también eso supuso, claro, tener en cuenta que si los niños están acostumbrados a ir por las mañanas, como es el caso, o sea, y luego había centros que estaban a las afueras, que quedaban en el colegio de origen, por decirlo, tenían los autobuses, entonces los llevaban al centro desplazado, algunos se quedaba, quiero decir, que no se montaba el autobús, en fin, aquello era... Y luego, pues por último también señalar la dificultad mostrada por parte del profesorado para cumplir las escalas de resiliencia que tenían que hacer los profesores de cada niño, aparte de las que les pasábamos ayer, luego los profesores les dejamos allí un tocho con las escalas que nos dijeron que por falta de tiempo tenían que hacer las evaluaciones finales, rellenar las actas, bueno, pues todas las tareas que conlleva el fin del curso, pues la verdad es que manifiestamente solamente nos lo dijeron en uno de los centros, que fue en el Alfonso X, en los demás nos ponían caras, alguno hizo comentario y tal, pero la realidad fue que no. Entonces, bueno, pues vamos ya a los agradecimientos. Queremos señalar el excelente trato recibido por parte de todos, en primer lugar de los equipos de orientación de los centros y en segundo lugar de los equipos directivos, que nos facilitaron en gran medida el desempeño de nuestra labor. También de manera especial la buena acogida del profesorado para la implementación del programa llevado a cabo, sobre todo en las aulas, ya lo he dicho antes, de los primeros cursos de primaria, en las que de no haber prestado su colaboración habría resultado difícil para los menores la comprensión de los cuestionarios y además hubiéramos tardado más del doble. Y bueno, a todos ellos reconocerles el esfuerzo por dar término al curso escolar en unas circunstancias tan excepcionales. Bien, y para finalizar, pues los psicólogos del Colegio Oficial de Psicólogos de Murcia hemos tenido la oportunidad, mediante este trabajo realizado en los centros escolares, de mostrar nuestro apoyo y solidaridad a la población de Lorca y brindar nuestro trabajo para paliar las consecuencias derivadas entre los escolares del terremoto y contribuir así a recuperar su cotidianidad. Pues muchas gracias. Doy paso a Juanjo, que va a explicar todo lo relacionado con los datos. Ese, tírate. ¿Sí? A ver si llega. Aquí encima. Yo te lo dejo. Por abajo, si le pasamos por abajo. No, es igual, así es. ¿Sí? Bueno, voy a intentar ser breve. Vale, ya está. Ya, bueno. Buenas noches a todos. La participación, como se ha dicho aquí, de la Facultad de Psicología, pues fue básicamente, por un lado, Concha, que facilitó una serie de pruebas que se podían administrar en el contexto en el que se estaba desenvolviendo esta acción, dentro de un programa que era de fomento de resiliencia. Por otro lado, otra de las contribuciones fue la computación y análisis y emisión de informes de la fase pretest, que fue la que se hizo en junio. Y ya por último, la colaboración que está haciendo la facultad con el colegio actualmente es proporcionar voluntarios que están recabando los datos en los centros escolares de la fase post-test, y después vendrá la computación y emisión de informes de la fase post-test y se concluirá. La necesidad de estos informes era un requisito de la Caixa,
que puesto que de alguna manera patrocinaba esta acción, lo único que quería era un informe del impacto que podía haber tenido. Decir que el estudio PRETES es sobre una muestra de 1041 niños, es posiblemente el estudio más ambicioso que se ha hecho en un contexto de un seísmo en población escolar, con niños de tercer, cuarto, quinto y sexto curso de primaria, en los porcentajes que ahí se muestran, con un 54% de niños y un 45% de niñas. El instrumento que se muestra aquí en la evaluación es el CPSS, que es The Child PTSD Symptom Scale. Es una escala de síntomas de estrés postraumático para niños desarrollado por FOA, una mujer de ascendencia israelí afincada en Estados Unidos, en California, que desarrolla esta escala precisamente con motivo del terremoto que sufrió California. Y se eligió esta escala porque además ha sido utilizada en contextos de seísmos, como fue precisamente en el seísmo de Chile en 2010. Otra de las características es que concuerda con la sintomatología diagnóstica del DSM-4R para este tipo de trastornos. Se pasó aparte, que no es objeto de este informe, un cuestionario de resiliencia, que ese solo se mostrará cuando tengamos PRETES y POSTES. Los criterios diagnósticos del DSM-4R en población escolar es experimentar un acontecimiento con muerte o amenaza de integridad física propia de los demás y responder con temor, desesperanza u horror, lo que sería un trauma. Además, debe existir una reexperimentación persistente del acontecimiento que, como después veremos, debe estar presente en uno de 5 posibles síntomas según la clasificación de SM. Debe padecerse también una evitación persistente de estímulos o un embotamiento reactivo del sujeto en al menos 3 de 7 posibles síntomas y un aumento persistente de la activación del sujeto, al menos 2 de 5 posibles síntomas. En cuanto a esos síntomas de reexperimentación, nos mostramos que es necesario uno de ellos, y en concreto los datos muestran que el 37% de los menores revivían con frecuencia la imagen del terremoto un mes después del seísmo. El 23% de los menores manifestaban tener pesadillas y malos sueños, de forma persistente. Esto significa que como mínimo 4 veces a la semana, 4 o más veces a la semana. Casi la mitad de los niños sentía con frecuencia como si el terremoto fuera a ocurrir de nuevo. Al oír hablar del terremoto, el 44% de los menores se sentía mal. Casi el 38% de los niños habían tenido sensaciones fisiológicas como sudoración, palpitación, etc. al oír o pensar algo relacionado con el terremoto. Es la sintomatología propia de la reexperimentación del evento traumático. Otra de las clasificaciones diagnósticas tiene que ver con la evitación o la anestesia emocional. El 42% de los menores manifestaba evitar pensar, sentir o hablar de lo que había sucedido. Más del 30% de los escolares evitaba lugares, personas o actividades que les recordaran el seísmo. El 27% de los escolares manifestaba haber tenido dificultades para recordar algo de lo que sucedió ese día. El 30% de los menores afirmaba que había perdido interés en hacer cosas que solía hacer con anterioridad al seísmo. El 18% de los menores había tenido conductas de desapego, no sintiéndose cercanos con los que les rodeaban. El 23% de los casos se deduce un bloqueo emocional que impide a los menores manifestar sentimientos de cierta magnitud, como llorar, sentirse feliz, etc. Y casi el 20% de los menores siente inseguridad en su futuro o en la realización de planes futuros. Esta categoría de evitación o anestesia emocional, como después comentaré, es demasiado exigente en escolares o en niños, según todos los estudios. Se exigen 3 de estos 7 y se considera que es demasiado exigente. La última clasificación diagnóstica tiene que ver con la hiperactivación. Más del 30% de los menores indica que ha tenido dificultades para conciliar el sueño, siempre de forma frecuente, o sea que estamos hablando de 4 o más veces a la semana. El 25% de los menores manifiesta sentirse irritable. El 25% de los escolares manifiesta tener problemas de concentración. El 37% de los menores muestra un estado de alerta excesivo. Y el 41% de los menores se sobresalta con facilidad. Estos serían los criterios diagnósticos y los porcentajes que corresponden
a los escolares. Hemos dicho un síntoma de los primeros, 3 de los segundos y 2 de los terceros. En esas condiciones que estaríamos hablando de un estrés postraumático clínico, se encontraba aproximadamente un 22% de los menores. Pero, como decía, es una consideración demasiado exigente, por eso todos los estudios hablan de un test parcial, aquel que cumple 2 de los 3 criterios. Y en esa condición estaría un 30% adicional. O sea, estaríamos hablando de un 50% de la población de menores con sintomatología de trastorno de estrés postraumático. De todas maneras, este instrumento lo que valora es, mediante una puntuación, en concreto que sea mayor de 17, qué niños tienen estrés postraumático. El resultado es que el 47,6% de los escolares, según este instrumento, presenta estrés postraumático un mes después del sismo. Como se puede observar, es mucho más frecuente en niñas, el 63% de las niñas frente al 36% de los niños. Esto es normal en todos los estudios. Como es normal que la sintomatología decrezca con la edad. Un 60% en escolares de 8 años, 53 de 9, 47 de 10, así hasta un 38% de 12 años. Estos serían los resultados que se desprenden de esta fase precoz. Habría que valorar, ¿esto es normal o no es normal? Bueno, estamos hablando de una reacción traumática al mes, por lo tanto hablamos de un estrés postraumático agudo dentro de los 3 primeros meses, en el que los porcentajes de sintomatología suelen rondar el 50%. O sea que estamos dentro de lo normal. Como dentro de lo normal serían esos porcentajes de niños y niñas. Es esperable que transcurridos 3 meses estos porcentajes desciendan considerablemente. De hecho, lo primero que se está viendo en los datos que se está recabando en el post-test es una situación normalizada. Normalizada, aunque va a ser muy posible encontrar un 3, 4, 5% de menores con un TEP ya persistente o crónico, pero también entraría dentro de lo normal después de un evento de estas características. Así que son datos muy llamativos, que 1 de cada 2 niños presente una sintomatología diagnóstica pues importante, pero cae dentro de lo esperable y está dentro precisamente de todos los estudios. Bueno, y esto sería... decir una cosita. Esto ya se lo comentaba él, lo hemos comentado con otros compañeros, es una opinión un poco personal. Tengo que decir que es cierto que a nivel clínico hay que cumplir estos criterios y estos corchetes temporales, ¿no? este tiempo para hacer el diagnóstico. Pero no tenemos que perder de vista que cuando una persona sufre un estrés postraumático, su contexto está conservado. Esto está contemplado cuando una persona sufre un accidente de tráfico, una violación, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en Lorca? En Lorca el contexto está alterado. Las familias están afectadas completamente, no tienen casa. El que mejor está tiene la casa con grietas, de manera que los tiempos tienen que ser tomados con precaución. Es verdad que clínicamente es así, ¿no? El diagnóstico está claro, es evidente. Pero es cierto y esperable que en el post-test esté todo mucho más normalizado y ahora sí que se pueden hacer diagnósticos ya claros, pasados casi un año de lo ocurrido, porque el contexto empieza a normalizarse, las familias empiezan a reubicarse y a recolocarse. Hasta que estas familias no se han vuelto a recolocar, los contextos se han vuelto a normalizar, no podemos hacer un diagnóstico, porque está todo alterado. No sé si estáis de acuerdo con este criterio, porque es un poco personal. Y bueno, pues nada más. Por nuestra parte. Muchas gracias por vuestra asistencia y os esperamos para el post-test. el test de screening, entonces. Sí, es una prueba meramente diagnóstica, si te refieres a eso. Entonces en el post-test no pasaría el mismo. Sí, el mismo. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Es una duda así académica, no entiendo. Sí. O sea, si tú pasas el test de screening en un principio, luego pasas el mismo test. Ha pasado un año, casi. Necesariamente tienes que pasar el mismo test. Sí. Si tú quieres tener una objetividad en los resultados que tengas, no puedes variar el instrumento. En cuanto a que sea screening, un screening es simplemente un cuestionario rápido que te permite un diagnóstico, como un punto de corte. Sí, este puede ser, este no. Pero bueno,
este instrumento no te dice sí o no, te da una escala entre 0 y 51, es una puntuación que es con la que tú juegas para comparar el antes con el después. O sea que no es un criterio diagnóstico de decir este sí y este no. No, es una puntuación cuantitativa con un punto de corte orientativo de 17. Bueno, no voy a ser, pero es de 17. En ese sentido, nada impide que se pueda volver a